Que este libro que estáis viendo se diseña con el objetivo claro y concreto de ser un libro de referencia para la comarca, que cubra todos los campos y que llegue además a toda la población. Me refiero a la comunidad educativa en primer lugar, a la población mayor de 60 años, los jubilados, que en muchos de los pueblos es mayoritaria, y evidentemente a la población adulta, es decir, que es una obra de referencia genérica. Y evidentemente queríamos generar un material que sirviese para promocionar la comarca, para que valga cualquiera de sus apartados para promocionar el turismo. Un reto que intentamos resolver con una obra didáctica y visual, pero además rigurosa y con un lenguaje sencillo para que sea universal. Lo primero, teníamos que diseñarla para meter todo eso, todos esos contenidos en las 200 y poco páginas que nos permite el diseño de la colección. Y a continuación lograr la participación de autores que fuesen solventes, autores de referencia en cada uno de sus temáticas, autores con publicaciones y experiencia. Así que conseguimos conformar un equipo de 17 personas, muchos de ellos de la comarca, la mayoría de la comarca, y bueno, cuando el referente en el tema concreto que queremos tratar no está en la comarca, pues lo buscamos en contextos cercanos, el caso por ejemplo de Alfonso Ruiz. Queríamos, como decía, un marcado componente visual, de tal manera que la obra se pueda leer de dos maneras: con una lectura rápida, de tal manera que con una ojeada más o menos rápida uno se pueda hacer una idea bastante aproximada de cuáles son los contenidos de la obra, y una visión, una lectura más pausa, evidentemente ya con los textos. Vivimos en la cultura de la imagen, y la imagen llama a la lectura. Si la imagen no cumple las condiciones necesarias, difícilmente se lee. Creo que esta guía al menos está diseñada con esa filosofía. Así que preveíamos, lo hemos conseguido, utilizar unas 600-700 imágenes de la comarca, cosa difícil por la cantidad, pero luego bastante fácil por la variedad de paisajes, de tipología que tiene la comarca. Tenemos el desierto entrando por Tabernas, tenemos el Car de Yeso en la parte de Sorbas, tenemos todo lo que es la Solana de Pizarra de Filabres, tenemos Sierra La Milla, tenemos los altos de Filabres, tenemos la parte más oriental de Lubrín. Es decir, la variedad tipológica, el cromatismo del paisaje daba para eso, incluso para mucho más. Y esta idea de obra visual comienza ya con una portada colorista. Queríamos que la obra se viese nada más llegar en una librería, así que escogimos una imagen, juzgar vosotros, pero bueno, la idea era rendirle también de paso recordar una planta que ya no está con nosotros o va desapareciendo, aún queda alguna, pero en fin, de manera residual, que ha quitado mucha hambre, que ha dado de comer al ganado, a la ganadería de la zona, y sobre todo que ha ayudado a fijar el suelo en una comarca tan árida como es la del desierto. Yo sé que esto ha levantado alguna polémica, pero bueno, esta planta, como otras muchas, el tomate, el pimiento, en fin, llegaron un día con nosotros y se está yendo. El caso que creo que necesitaba de alguna manera un recordatorio. El libro se estructura en tres partes. Una parte que se dedica a los capítulos, ahora los veremos. Otro apartado que se dedica a los pueblos, los 15 pueblos, que son Alcudia, Benizalón, Benitacla, Castro de Filabres, Gergal, Lubrín, Lucañana de las Torres, Olula de Castro, Senés, Sorbas, Tabernas, Taal, Turrilla, Uleila y Belefique. Es decir, se entra por Gergal y se sale ya por Lubrín. Entramos en ese pasillo que queda entre las dos sierras, entre la Sierra de Filabres y la Sierra de la Milla. Aparte lleva 12 itinerarios, que ahora lo veremos también, 12 itinerarios, temáticos, monográficos, en torno a temas que tienen su interés en la comarca
y todo eso aderezado con una serie de encartes, le llamamos nosotros, y 4 panorámicas. Todo eso, como comentaba, pues escrito por los expertos. De tal manera que en ese equipo, en ese grupo de expertos, de autores, contamos en primer lugar con Jacinto Soriano, que nos hizo el prólogo, catedrático de literatura de la Sorbona, en Francia, con Alfonso Viciana, doctor en geografía, que ha hecho la parte del capítulo de territorio y naturaleza, un trabajo estructurado en torno a las 3 unidades básicas de relieve, Filabre, Alamilla y ese pasillo que comentábamos hace un momento. Andrés Pérez, que es un ingeniero técnico y además director de la revista AFA de Sorbas, también coordinador, que ha hecho el apartado de sociedad y economía, centrado pues en la población, en la evolución de la población, con los itinerarios también, un itinerario geológico en torno al Car de Yeso en Sorba, otro también en torno a la flor del almendro, que ahora, bueno, pues se están haciendo bastantes actividades en ese sentido, y 3 encartes, uno al geodesierto, al desierto como apartado con interés geológico, ese museo a cielo abierto, otro apartado dedicado a la minería romana, porque los romanos estuvieron en la zona para con muchas actividades, pero básicamente una que ha pasado bastante desapercibida hasta hace poco tiempo, que es el tema del lápiz especular, es decir, buscaban cristal de yeso para su invernadero, que los tenían en Roma, pequeños invernaderos, y para sus ventanales. Y otro también en torno a la botánica. Alfonso Rubí, que es el compañero, el coordinador de la colección, historiador, catedrático de historia, nos ha hecho pues ese repaso desde la prehistoria de los millares, desde Terrera Aventura hasta la actualidad, con un análisis del presente e incluso del futuro que puede tener potencialmente la comarca, y también un itinerario en torno a la minería del hierro que hay pues básicamente en el pueblo de Lucainena, aunque hay muchos más pueblos que tienen actividad minera del hierro. Juan Gabriel García, que es un experto en cine, autor de muchos libros, nos hace el capítulo del cine y además también un itinerario pues por la zona de Taberna, Santa Fe, Gado, esa zona que hay ahí en torno al faro. Yo, que he hecho la parte de la arquitectura tradicional y la cultura del agua, y algunos itinerarios en torno a la arquitectura negra, a la parte alta de Filabre, a los refugios de piedra, que es un apartado bastante desconocido pero también bastante interesante que hay en la zona, unas construcciones de piedra con un valor etnográfico bastante interesante, la arquitectura de la pizarra y también los palomares del desierto. José Miguel Martínez, profesor de la Universidad de Almería de Didáctica de Ciencias Sociales, con varias publicaciones sobre música y tradiciones, algunas de ellas de la comarca, pues que ha sintetizado aquí en esta obra. Paco Martínez Botella, experto en tradición musical, en vestuario histórico, que ha hecho el apartado de la música popular tradicional de la comarca, y también un itinerario en torno a la romería de Montaúr, que es un hito que hay en el territorio que tenemos ahí encima de la isla del campo. Antonio Vázquez, experto en cocina de la comarca, nos ha hecho el capítulo de gastronomía del desierto, y además le ha añadido alguna receta. Diego, que está aquí con nosotros, que es el director de Fotosur, y el que ha hecho todo el capítulo de los 15 pueblos, cada pueblo tiene como mínimo 2 páginas, y la ruta del aceite y del vino. Bueno, y aparte pues otro grupo de autores que tienen menos, no tiene capítulos, pero que sí que tienen encartes concretos. Ana Martínez, experta en arte rupestre, la comarca tiene arte rupestre en Jergal, tiene arte rupestre en Lublin, tiene petroglifos en todas, petroglifos son en la roca, grabados rupestres en la roca, en toda la cara del sur de Filabre. Modesto Rubén, profesor de literatura, que nos ha hecho un encarte sobre los viajeros que han pasado por la comarca. Javier Parra, inspector de educación, ha plasmado pues en la obra en 8 panorámicas hechas desde los puntos más altos del territorio. Juan Antonio Muñoz, ingeniero de monte, que ha hecho un par de itinerarios en torno al desierto,
Yesea Ramilla, Ana Martínez, coordinadora del AFA, que ha hecho un itinerario sobre la vida cotidiana, José Antonio, un compañero del centro de profesores, que ha hecho uno sobre la caza. Quiero decir que la obra es una obra, como comentaba al principio, bastante completa, con un contenido visual que queremos que sea una obra de referencia. Entendemos que está bien documentada y bueno, si la veis entiendo que os resultará de una lectura fácil y agradable. Muchas gracias. Se nota